Muy buenas tardes. Ayer dimos inicio a la tercera etapa Premio Reverendo Padre Mellado Manzano de ensayo Historia de la Independencia del Perú, modalidad virtual, y hoy continuamos con la tercera etapa. Reciban el saludo cordial de la alta dirección de la Universidad Privada de Tacna, conformada por sus autoridades, el doctor Javier Ríos Labaña, rector de la universidad, la doctora Elba Acevedo Velázquez, vicerrectora académica, doctor Javier Hurtado Mejía, vicerrector de investigación, y a los decanos de la UPT, quienes han colaborado con las coordinaciones respectivas para poder desarrollar esta actividad. Promover la investigación formativa y la creación literaria dentro del marco del desarrollo de las competencias en comunicación e investigación a partir de las lecturas de obras referidas a la independencia del Perú, para expresar la importancia de la gesta libertaria y su significado en relación al bicentenario, es el objetivo general del Premio Reverendo Padre Mellado Manzano en ensayo. Ayer se presentaron 3 finalistas, alumnos del nivel secundario de la institución educativa Verdad y Vida. Hoy el nivel es para los alumnos del pregrado de la Universidad Privada de Tacna. En la primera y segunda etapa han participado estudiantes desde el primer ciclo hasta el último ciclo de todas las carreras que se brindan en las facultades de la Universidad Privada de Tacna. Y de todos ellos, hoy pasan a esta tercera etapa 3 finalistas que expondrán sus ensayos ante un jurado constituido por 3 integrantes, quienes van a emitir su calificación por separado. Vamos a proceder a saludar al jurado de esta fecha, miércoles 7 de junio. La bienvenida para el magíster Juan Quinteros Escobar, quien es presidente, el magíster Luis Vizcarra Fernández, quien actúa como secretario, y el magíster Alex Valenzuela Romero, quien actuará como vocal. Muy buenas tardes a los 3 señores miembros del jurado. Los trabajos que se presentan son de autoría de los propios participantes, realizados por el software Turnitin y sometidos a todas las bases correspondientes. Los criterios que se han empleado para calificar los trabajos escritos fueron adecuación, cohesión y coherencia, creatividad, juicio crítico, mensaje. En esta tercera fase de exposición, los criterios de evaluación que se tomará en cuenta van a ser los siguientes: la pronunciación, la intensidad, la entonación, fluidez, expresión corporal, calidad de ayudas visuales y el uso de ayudas visuales también. El puntaje máximo de cada ítem es de 4 puntos. Bien, vamos entonces a proceder a la presentación de los clasificados en el nivel pregrado, en el que van a participar estudiantes de las diferentes facultades de la universidad, como habíamos indicado. En primer lugar, quiero invitar al estudiante de pregrado con el seudónimo Nicolás, quien presenta el ensayo Los podridos, los congelados y los incendiarios. El participante tiene 10 minutos de tiempo como mínimo y 15 minutos como máximo. Adelante, por favor. Ok, bueno, ante todo, muy buenas tardes, distinguidas autoridades de la Universidad Privada de Tacna, compañeros todos, público en general. Disculpe, ¿puedo compartir pantalla? Sí, claro que sí. Claro que sí. Ok, ¿se puede visualizar? Sí, claro que sí. Ok, bueno. Bueno, sin más preámbulos, el título que está elegido es Los podridos, los congelados y los incendiarios. Se preguntarán por qué o a quiénes me refiero. Algunos quizás ya puede estar muy entendible, ¿no? En el ensayo que estoy mostrando, ¿no? Que es lo que está escribiendo, empiezo así. ¿Cuándo fue la última vez que levantaste tu voz ante la injusticia que sucede en la sociedad peruana? Existen muchas maneras de hacerlo. No es solo tomar una pancarta y andar gritando lo que piensan por las calles de tu ciudad, o simplemente el estar repartiendo volantes de contenido que argumentes tus pensamientos. En la actualidad tenemos facilidades y una mayor distribución de tiempo al impartir nuestros ideales. Con lo último me refiero a las redes sociales, ¿no? Y que en la actualidad, ¿cuándo fue la última vez que levantaste tu voz? Pero no solamente a nivel político o problemas conyugales o
ante alguna injusticia de la sociedad, sino algo más corto, ¿no? Sino también cuando tengamos problemas quizás durante el trabajo, en los estudios, o cuando visualizamos alguna injusticia, ¿no? En nuestro entorno social, ¿no? Y lo último de impartir nuestros ideales es en las redes sociales, en el ámbito del Internet, ¿no? Que tenemos las facilidades de la tecnología que nos ha ayudado en la actualidad, ¿no? Si bien es cierto, estamos a poco del bicentenario, ¿no? De cumplir los 200 años del proceso histórico de la proclamación de la independencia, ¿no? Y una de las ideas que quiero resaltar aquí al inicio es el primer grito de libertad, ¿no? Que se dio justamente considerado en Tacna por el señor Francisco Antonio de Sela y Arizaga en el año 1811. Y justamente aquí, justamente, bueno, si nos trasladamos en ese tiempo, ¿cuántas personas habrían apoyado inmediatamente la libertad que se buscaba por el pueblo peruano en ese momento, ¿no? Asimismo, ¿cuántas personas tenían el interés de frenar las consecuencias del grito de libertad? Ya sea por beneficio propio, ¿no? U otras ideales que querían tener. Justamente de lo que se va el título, ¿no? Los podridos, los congelados y los incendiarios. Muchos hemos crecido bajo la influencia de programas extranjeros. Se hablaba de un sueño de Norteamérica, otros lo conocían como el sueño americano, pero ¿por qué era necesario salir de nuestro país para poder realizar el añorado sueño americano? ¿Por qué no podría realizarse en nuestro entorno social que crecimos desde antaño? Si lo aplicáramos ante nuestra realidad sería llamado el sueño peruano, y cito aquí a La promesa de la vida peruana de don Jorge Basadre Groma en el año 1944. Recordemos que nuestra sociedad está fundada bajo ciertos sacrificios, ¿no? De personas que dieron sus vidas por la libertad, ¿no? En la independencia y sucesivamente en las diferentes batallas, combates, entre otros. Alguna vez dijo Antonio Raimondi, el Perú es un mendigo sentado en una banca de oro, ¿no? Y no tuvo que pasar realmente la independencia o llegar hasta la actualidad para entender todo esto, ¿no? Pero realmente es que el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro o es un ignorante que no sabe valorar en dónde está sentado. Normalmente tenemos la costumbre de echarle la culpa al otro, de no reconocer nuestros errores y que en una simplicidad manipulamos de nuestros intereses de lo que salgan afectados. ¿Acaso no fue diferente durante las batallas, combates o guerras que pasamos en nuestra historia peruana? Quizás no fue suficiente, ¿no? Se mencionó a la promesa de la vida peruana. ¿Por qué no creció como se esperaba que fuera? A veces no nos damos cuenta que existen enemigos en nuestra sociedad. Y aquí es donde se menciona los podridos, los congelados y los incendiarios. En resumen las cuentas, los podridos, los congelados y los incendiarios se refieren prácticamente a toda la sociedad, ¿no? De alguna manera u otra, Jorge Basadre mencionaba que los podridos eran los que habían torcido las ideas y los conceptos ante sus instintos o apasionamientos propios, ¿no? Podría considerarse que los congelados son quienes solo ayudaban a los que tenían a ciertas similitudes, ¿no? Quizás también podría considerar como una especie de clasismo, ¿no? Se conoce a los incendiarios como a las personas que vierten la cizaña ante nuestro entorno, provocan fogatas sociales. Habiendo dicho esto, con cada uno, con cuál se identifica. Quizás hemos pasado por por estas circunstancias que he mencionado, ¿no? Y aunque quizás de manera inconsciente, hemos actuado como un podrido, o como un congelado, o como un incendiario, ¿no? Y justamente lo hemos hecho quizás lo más probable, ¿no? Buscando el beneficio propio, o el beneficio de ciertas similitudes, ya sea de un familiar, ¿no? O amigos, lo que quizás algunos conocen, ¿no? Como argolla social, ¿no? En el ámbito político se ha visto muchas veces, ¿no? Cómo esto ha sido cómo esto ha sido afectando, ¿no? Cómo ha afectado en el ámbito político. Económicamente queremos mantenernos o quizás también seguir creciendo. También tenemos la meta de permanecer nuestra cultura y cuidarla pese a todo. Socialmente, como personas, somos vulnerables.
en caer en esas etiquetas. Siempre habrán podridos inversos en todo nuestro ambiente, ¿no? Esto no solo es a nivel político, tal como lo mencionaba, sino es algo constante que vemos todos los días de nuestra vida en los noticieros, en el trabajo, en los estudios y otros aspectos. Pese a muchos años que ya ha pasado, ¿no? Basadre o las enseñanzas de Basadre, ¿no? Aún siguen surgiendo o se sigue aplicando en esta realidad, en la actualidad. Basadre simplemente nos advirtió de estos enemigos de la sociedad o del Estado, nos advirtió que siempre va a haber y nos dio prácticamente algunas ayudas para poder distinguir quiénes son esos enemigos, ¿no? Y lamentablemente en muchas ocasiones llegamos a la conclusión de que quizás somos nosotros, ¿no? Esos enemigos de nuestra sociedad, ¿no? También se ha identificado a los congelados inversos en nuestra prensa peruana, ¿no? Como quizás hemos apreciado últimamente durante estos meses donde ha habido mucho movimiento político electoral, ¿no? Y se ha visto que siempre quizás apoyen más aún a, a un partido político, ¿no? Y no se ha buscado un bien común, ¿no? O al menos eso lo hemos entendido o lo hemos percibido nosotros como peruanos, ¿no? Dentro de la sociedad. También justamente estas circunstancias de vivir en una pandemia, ¿no? Nos ha ayudado a entender con más claridad todas nuestras deficiencias, y en este caso en el nivel salud. Y, y aquí también están dentro los congelados, ¿no? Como lo menciono. Eh, bueno, posiblemente hemos entendido lo que no nos ha dejado crecer como sociedad, aunque siempre estaremos dentro de esta problemática, no quiere decir que siempre erraremos. Hay una luz de esperanza, que hay algo llamado fe que todas las personas o en toda nuestra prioridad creemos, ¿no? Si bien es cierto, vivimos en un país diverso, de múltiples culturas, y dentro de ello, eh, y aunque bueno, aunque el tema territorial, ¿no? Ya sea por nuestro estado, nos ayuda a compartir ciertas cosas, también tenemos ciertas diferencias, ¿no? Esto nos va a ayudar a entender más aún, ¿no? Las diversidades que tenemos. Quizás hemos vivido temas de racismo o temas de minimizar o de discriminación, ¿no? En ciertas culturas, y quizás la costa o la sierra o la selva, ya sea que si están dentro de ese entorno, los puedan, no sé, puedan aumentar su cultura en ese momento, ¿no? Y quizás menospreciar otras culturas, y eso que están dentro del Perú, y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Pero el hecho de tener la fe de que podemos ser hermanos, ¿no? En realidad somos hermanos de una nación, ¿no? Y si no nos damos cuenta aquí, ¿cuándo nos damos cuenta? Y bueno, y como lo mencioné también, el sueño peruano, ¿no? Hemos estado quizás muy inversos ante ciertos ámbitos de comunicación que se nos dijeron, ¿no? Que el sueño americano es así y quizás es necesario viajar hasta cierto punto para crecer, ya sea de manera profesional, de manera personal, quizás para otros, pero realmente es necesario hacerlo, quizás por algunas herramientas, sí, pero ¿el pueblo está preparado para eso o somos nosotros que no permitimos el acceder a ese sueño peruano que justamente buscamos también, ¿no? El sueño peruano es que el Perú mejore prácticamente todos sus ámbitos, ¿no? Que sea una potencia mundial en todos sus rubros. Hasta el momento, el pueblo peruano supo demostrar lo que sí se puede hacer, lo que alguna vez consideramos un anhelo. Ya sea que estamos cerca a esta conmemoración o esta celebración, ¿no? De la independencia, sino que también es el valor o significado que tuvo que pasar
para llegar a este punto. Hemos pasado, como mencioné anteriormente, hemos pasado por ciertos sacrificios. Hay personas que dieron sus vidas y justamente que vivimos en Tacna, ¿no? Sabemos mucho sobre este tema y aunque estemos de manera territorial en un aspecto fronterizo, ¿ya? Y también hay ciertas diferencias con nuestros vecinos países, también nos une cierto cariño, cierto anhelo peruano, ¿no? Y como lo mencioné, no todos tenemos miedo al cambio, pero si no lo hacemos o no apostamos a ello, no sabremos al punto que habríamos podido llegar. Estamos junto a enemigos de la sociedad, pero también tenemos apoyo constante, gente que no pierde la fe de tener un cambio positivo ante nuestra sociedad peruana. Nuestras acciones como población repercutirán en las decisiones futuras que tomen nuestros líderes políticos. Estamos próximos a, y lo vuelvo, y valga la redundancia, ¿no? Estamos próximos a vivir más cerca ya menos de un mes, ¿no? De la proclamación del Bicentenario. Y justamente a ello, bueno, para terminar, ¿no? Y justamente a ello hay que tener mucho cuidado a la hora de elegir, ¿no? Y no tener miedo quizás a actuar ante alguna injusticia, ¿no? Y no caer en ciertas etiquetas y no proclamarnos o quizás a nosotros mismos, ¿no? Como los podridos, los congelados y los incendiarios, tal como lo menciona este ensayo. Muchas gracias. Muchas gracias. Esa fue la participación del estudiante con seudónimo Nicolás, quien ha presentado el ensayo Los podridos, los congelados y los incendiarios. Seguidamente vamos a invitar al estudiante de seudónimo No es sobrevivir, es una vida digna, quien va a presentar el ensayo 200 años entre testículos y ovarios. También tiene 10 minutos de tiempo como mínimo y 15 minutos como máximo. Adelante, por favor. Miembros del jurado, docentes, alumnos y todos los presentes, tengan una buena tarde. Les habla Belén Alessandra Reina Santamaría, estudiante de la Facultad de Educación, Ciencias de la Comunicación y Humanidades de la carrera de Psicología. Tengo el agrado de exponer mi ensayo titulado 200 años entre testículos y ovarios, y optando por el seudónimo No es sobrevivir, es una vida digna. El nombre de mi ensayo es en alusión a aquellos hombres y mujeres que con honra pueden decir que han vivido y viven de manera digna, luchando sin esperar algo a cambio y también sin atar cadenas en los pies de otros para poder surgir. Por ello, opto por empezar mi ensayo abarcando el ámbito social, cuestionándonos si realmente somos libres. La libertad tiene el significado de que son los derechos de las personas al momento de elegir su forma de actuar ante una sociedad de manera responsable. Pero el peruano le ha dado un mal significado, teniendo como ejercer un rol impuesto por la sociedad o cumplir sus estigmas sociales, siendo títeres de otras personas. Por ello, el Ministerio de Relaciones Exteriores realiza una publicación titulada Rumbo al Bicentenario, en el cual lo subdivide en 6 ejes estratégicos. El primer eje estratégico abarca los derechos humanos y la justicia, y el quinto eje estratégico abarca la descentralización. Pero ¿por qué esperar una fecha determinada para recién ejercer un cambio en nuestro país? ¿Y qué pasa con todas las personas que fueron víctimas de abusos, de violencia? ¿Tendrán que esperar a que vuelva a suceder para recién ejercer sus derechos? ¿O las personas que quedaron sin una madre, sin una hermana, entre otros, tendrán que simplemente seguir adelante y hacer como que nada pasó? Por ello considero importante que nos enfoquemos un poco acerca de nuestra historia, abarcando desde el año 5000 a.C. el periodo prehispánico, en el cual el Inca Garcilaso de la Vega nos cuenta la leyenda acerca de Manco Cápac y Mama Ocllo. Él nos dice que el dios Inti, al ver a las personas que se encontraban sin un fin determinado, envía a sus 2 hijos, Manco Cápac y Mama Ocllo, con una vara de oro, y esta donde se hundiese empezaría su imperio.
Esto se da en el Valle del Cusco. Manco Cápac se dirige hacia los hombres y les dice que él les enseñaría acerca de la caza, de construir y también de arar los campos. Mama Ocllo les dice que les enseñaría, se enfoca en las mujeres, que les enseñaría a tejer, a cocinar y también a hacer las cosas del hogar, a cuidar su hogar. ¿Qué diferencia encontramos entre esto con nuestra actualidad? Si una mujer o un hombre no cumple este rol, normalmente lo que se busca es a otra persona o se les exige que realicen ello. Vamos al año 1532 después de Cristo, el periodo de influencia hispánica y época virreinal, en el cual los españoles impusieron nuevas reglas y se ejerce la discriminación en nuestro país. Esta discriminación, que hasta la actualidad la podemos notar, por ejemplo, el desplazar a las personas de otro tono de piel, la forma en la cual se expresan, entre otras cosas. Luego vamos al año 1821 después de Cristo, el periodo republicano, en el cual el libertador Don José de San Martín aclama ante el pueblo: el Perú es libre e independiente por la voluntad general de sus pueblos y por la justicia y su causa que Dios defiende. Hablamos nuevamente de libertad. Podemos decir ante todos que somos libres. Nuestro himno nos dice: somos libres, seámoslo siempre. ¿Realmente somos libres o simplemente ejercemos lo que otros nos imponen, sin caer o sin pensar en que podemos caer en la discriminación o humillación, solo para surgir? En 1969, Juan Velasco Alvarado impone la descentralización, algo que sería nuevo y hasta incluso fructífero para las personas de diversas regiones, sin tener en cuenta que el seudónimo de cholo que podían algunos ocupar sería víctima de discriminación o humillaciones, sinónimo de ignorancia o suciedad, entre otros adjetivos, sin tener en cuenta que su sueño terminaría siendo causa de ser peones de otras personas, y todo su sueño de pensar de que podrían llegar a surgir, y esto también darle de recompensa a sus familiares, terminaría siendo esclavo de su propio pensar. El peruano se caracteriza por ser trabajador, luchador, pero si nosotros fomentamos nuestra educación, podemos llegar a más. Nuestro país es rico en flora, en fauna, nuestros paisajes son hermosos a nivel mundial y hasta somos destacados. ¿Por qué esto no hacerlo notar y no solamente en que los demás sean beneficiados, sino también en uno ser beneficiado? Por ello considero que la educación y sobre todo el inculcar los valores en las personas es lo que hará que marquemos una diferencia. Sin ir más lejos, la homosexualidad hoy en día es algo que no causa extrañeza en las personas o ocupar el término, pero sin embargo, estas personas siguen cayendo en ser discriminadas, en ser humilladas, simplemente por tener una diferencia en su elección de gusto. Por ello considero que todos debemos estar unos aliados con otros y no caer en discriminar, humillar, hacer de menos a una persona por una orientación sexual, por un trabajo o algo. Nuevamente recurro a los valores. En el año 2018, 6.149 varones fueron víctimas de abuso en el hogar. 3 de cada 10 mujeres fueron víctimas de feminicidios. 64.5% de un 100% fue víctima de trata de blancas. A esto es lo que viene a decir el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, que ejercerá un cambio. Y las personas que ya fueron víctimas de un acoso, de un abuso, como hice mención al inicio, ¿tendrán que esperar a que vuelva a ocurrir para recién notar un cambio? ¿Por qué no empezar desde lo que ya tenemos? ¿Por qué esperar una fecha determinada para recién emplear nuevas cosas, nuevas leyes o nuevas cosas que puedan traer un beneficio para toda nuestra población? ¿Por qué centralizarnos solamente en nuestra capital o sin ir más lejos en Arequipa, cuando las regiones son las que sufren, las regiones son las que aclaman el apoyo de toda la comunidad? Si los medios de comunicación se enfocasen en otras regiones, yo considero que podrían acudir a la policía sin el temor los hombres de que sean víctimas de risas, de burlas, por cuando asisten a denunciar y les digan: ¿pero para qué te dejas si eres hombre? O las mujeres: pero tú estabas vestida de tal manera, tú usabas tal atuendo. Por términos así es de que no vamos a obtener un cambio. Por ello considero que el real cambio no va a ser en una fecha determinada
y en este caso nuestro bicentenario, sino cuando realmente todos estemos educados, nos concienticemos con los valores y sobre todo con el respeto, no esperar una fecha en particular para recién ejercer un cambio. Por ello culmino con la frase: festejaremos nuestra libertad cuando el respeto sea nuestra prioridad. Gracias. Agradecemos la presencia de la alumna bajo el seudónimo No es sobrevivir, es una vida digna, quien ha presentado el ensayo 200 años entre testículos y ovarios. Finalmente, vamos a presentar al estudiante de pregrado de la Universidad Privada de Tacna con el seudónimo Mi Cielo, quien expone frente al jurado el ensayo Somos libres desde nuestra independencia. La participante o el participante tiene 10 minutos también de tiempo como mínimo y 15 minutos como máximo. Adelante, por favor. Buenas tardes con todos. Ay, no sé qué hice. ¿Me confirman si pueden ver mis diapositivas? Sí, la podemos ver. Ya, que me estaba preocupando. Bueno. ¿Cómo la inicio? No sé cómo proyectarlos, pero bueno. Bueno, puede, ¿me escuchan? ¿Pueden ver mis diapositivas, por favor? ¿Me confirman? Sí, le escuchamos. Ya. Bueno, voy a iniciar con la siguiente pregunta para ustedes y puedan pensarla, indagarla, interiorizarla. ¿Somos realmente libres desde nuestra independencia? Buenas tardes con todos, público, jurado, compañeros. Mi nombre es Maricelo Gutiérrez y voy a dar la exposición o explicación de mi ensayo. No, es que Decimos... porque pensé que Giancarlo... olvídalo. ¿Giancarlo después fue? No, Giancarlo es antes. Tu micrófono. No, espere, doble L. Por favor, hay un micrófono. Gracias. Somos libres desde nuestra independencia. Tenemos que tener claro principalmente qué es independencia. Se nos dice la Real Academia que es la libertad sin dependencia del otro. Sin embargo, si nos ponemos a interiorizar, a pensar, ¿somos realmente independientes? ¿No dependemos de alguien? Si analizamos en sí la coyuntura que actualmente el Perú vive, que es sobre la política, vemos que políticos se apropian del Estado, presidentes que buscan su propio beneficio, congresistas que en vez de velar por el bienestar nacional, simplemente aprueban normas que ayudan o enamoran por momentos, políticos que prometen acciones que no van a cumplir. Y si no analizan la verdadera situación en la que vive, ¿cómo es que realmente va a ayudar al Perú? ¿Cómo es que realmente va a levantar a este país que cada vez, en vez de enriquecerse, se empobrece? Dentro de lo que es la política, hablamos en sí en muchos factores en que a lo largo de los años, en vez de beneficiarnos, nos ha perjudicado. Nosotros, como ciudadanos futuros compatriotas, necesitamos pensar en un mismo mecanismo a favor de nuestro Perú. ¿Qué quiere decir? Que nos toca velar y buscar alternativas que por lo menos nuestros presidentes o nuestros gobernantes lleguen a escuchar. Y de tal forma en la cual nuestra vida no corra peligro. Si hacemos memoria, el año pasado, fines de año, por el alza de nuestra voz, por el alza de nuestra libertad, por el alza de ser escuchados, se han tenido que perder algunas vidas. Nos toca analizar además que este Perú, a puertas de cumplir un año más de nuestra independencia y ver de qué manera nosotros podemos ir avanzando en diversos aspectos,
de las cuales nos tienen que ayudar el crecimiento nacional y no solo propio. ¿Y por qué no? Pensar en más adelante competir con otros países de potencia mundial. Tenemos que ver además que nuestro Perú, a puertas de estar en su independencia, se mostró anteriormente dividida por diferentes aspectos sociales. Recordemos la vieja élite colonial conformada por aristócratas, que éstas fueron grandes comerciantes y fueron reemplazados también por funcionarios españoles. Estos de acá, a raíz de diferentes cambios a lo largo de los años, no fue en gran ayuda o no produjeron beneficios para los peruanos. Por el contrario, el provinciano se volvió explotado y la clase social dominó nuestro país. Socialmente, el Perú todavía sigue postergando diferentes aspectos en su igualdad social. La pregunta se alza en un escenario más moderno y se dice, ¿es posible que haya igualdad en una sociedad, en esta sociedad, en el país? ¿Existe igualdad entre nosotros como peruanos? El Perú, como ya vimos, está a puertas de cumplir el bicentenario y queda claro que la diferencia social debe ir marcada por ciertos aspectos. Vemos por ahí en la calle caminando discriminaciones, racismo. Este cambio de nosotros mismos y del entorno social no solo debe partir de una reorganización económica o quizás dentro de lo que es la malla curricular en los colegios, sino desde valores internos, desde valores de la casa, desde valores desde el hogar. Otro punto muy importante que se tiene que mencionar dentro de esto y dentro de nuestra cultura es de que si se analiza el concepto de la palabra cultura, tenemos que tener claramente que vendría a ser un conjunto de conocimientos o capacidades adquiridas, ¿no?, por el ser humano en diferentes ámbitos. El Perú, como bien sabemos, es conocido como un país pluricultural, es decir, llena de diversidades. El Perú, muy aparte de eso, tenemos que tener en cuenta que está rica en diferentes aspectos, la minería, la pesca. Y en sí la cultura tiene un papel importante en esta renovación cívica, no solo a través de las expresiones artísticas, danzas, músicas, comidas, sino también en fomentar la creatividad y acortan las distancias entre personas en el extranjero. También es conocida por la capacidad que tiene de llegar a toda población de manera muy distinta. Como ya lo nombré antes, el Perú es pluricultural. Por otro lado, el Perú no solo es una sociedad para promover una cultura de amor, sino también requiere inversión para crecer y está dentro de los países élites, como lo nombré anteriormente. Si el Perú se logra unir como una sociedad en uno, puede lograr también hacer buenas inversiones, donde otros vecinos miren a nuestro país con buenos ojos, como un país potencialmente estable. Tenemos que tener en cuenta además que esta sociedad tiene que ser justa, una cultura con aprecio, con amor y con buena organización económica. Estos factores van a ser indicadores de que se pueda lograr grandes cosas. En sí, nosotros como ciudadanos tenemos la pelota en la cancha, tenemos el deber, tenemos la obligación para nuestros demás compañeros. Toca en sí también analizar que otro aspecto económico por parte de Perú es que se ha visto mermado por una corrupción llena de aprovechamientos, que lo único que ha hecho es destruirnos, no solo individualmente, sino también económicamente. Ahí es donde la economía del Perú viene arrastrando su mala organización desde muchos años atrás. No dejemos olvidar también nosotros o dejar atrás los políticos que en vez de enriquecernos nos han endeudado más. Es propicia la oportunidad para decirles a todos ustedes que para presentar una situación llena de malas costumbres que tiene nuestro aspecto político, la idea principal que se hizo independiente en el Perú estuvo ligada al tema político. Y así como se presentó dentro de esta primera premisa del individuo, el sistema político no podía estar fundamentado en la providencia, sino en sufragio universal, y el Estado debía sostenerse en la división de poderes, la defensa de la propiedad, la tolerancia de cultos, la igualdad entre los hombres y la abolición de la esclavitud. Hoy, si nos ponemos a analizar conscientemente desde su independencia, ¿cuánto ha avanzado el Perú? ¿Y cuánto es lo que tiene que avanzar el Perú? Muy por en cambio,
Actualmente, el Perú sigue presentando poderes en el Estado y el poder legislativo que se la lleva por mayor porcentaje en el desorden político, porque estos gobernantes aprueban normas o estatutos que solo benefician sus intereses y no los intereses del pueblo, que se ven estas diluidos, disminuidas, no le dan importancia. El Ejecutivo es otro de los poderes que se aprovechan en las funciones que asumen para obtener beneficios y únicamente conseguir el repudio de los ciudadanos. ¿Cómo no vamos a recordar o traer a nuestras mentes, ¿no?, esos representantes que han visto en sí su beneficio propio y no de su pueblo? Finalmente, tenemos que comentar y tenemos que dejar en claro que el Poder Judicial que defienden en muchos casos, o mejor dicho, se supone que nos tienen que desproteger, que desprotegen al verdadero ciudadano ante una situación bochornosa y liberan las culpas que más tienen. Además de eso, tenemos que mencionar la esclavitud como punto inicial para lograr la independencia y la emancipación. Se puede precisar también aquí y dar con más énfasis que si se ha decaído en gran parte, nosotros como ciudadanos tenemos que hacerlas recordar, tenemos que hacerlas respetar. Podemos decir también que el Perú seguirá siendo un país con una informalidad independiente, ya que muchos de los comerciantes están más arraigados a lo que es la informalidad, ¿no? Está el tradicional dicho de la cultura peruana, de la viveza peruana, la impuntualidad peruana. Tenemos que reconocer que socialmente aún falta mucho por hacer, pero crean en el cambio, en el pensamiento y la mentalidad, porque el peruano cuando se aferra a sus logros, progresa. Y aquí también puedo recordar lo que pasó. La voz del pueblo se hizo escuchar. Salimos y salieron muchos a protestar, a ser escuchados. No solo se debe de pensar en un buen futuro, sino que se tiene que en el presente, hoy en día, es que se debe concientizar y movilizar para conseguir una independencia postergada. Tenemos que en sí hablar sobre también la cultura, ya que esta dejó claro que la viveza que pesa por encima de lo formal y la cultura se empieza insertando en la educación para que los discentes desde pequeños se formen una cultura no solo de paz, sino también de amor, sino también a su patria y no solo a sus creyentes. Y ver verdaderos peruanos que se entregan todo por conseguir el bienestar propio y del ciudadano. Tenemos que tener en cuenta además que queda claro que la cultura es la memoria del pueblo, la conciencia colectiva de la continuidad histórica y el modo de pensar y vivir. Por otro lado, dentro de lo que es el ámbito económico, mientras tengamos políticos gobernantes corruptos, el Perú seguirá siendo un pobre en una ciudad de ricos, como lo dijo en el discurso de González, en el discurso de Politeama, cuando tengamos un pueblo sin espíritu disolviente y militares y políticos a la altura del ego. Podemos decir entonces en esta frase que la juventud y los verdaderos peruanos deben centrarse para conseguir el bienestar y tener una mejor condición, estabilidad económica. Podemos decir nuevamente entonces en pocas palabras que una esperanza para esta nación que urge de una independencia con buenas prácticas, buenas inversiones, una mejor convivencia y sobre todo para nuestro amor, el amor a nuestra patria. Esto nos trae a nosotros a pensar nuevamente la pregunta que hice en un comienzo, ¿no? ¿Somos libres realmente desde nuestra independencia? Gracias. Muchas gracias a la participante con el seudónimo Vicieno. Y este tema, ¿somos libres desde nuestra independencia? De esta manera, hemos cumplido con el segundo día de la tercera fase del concurso Premio Reverendo Padre Mellado Manzano en ensayo Historia de la Independencia del Perú en la modalidad virtual. Queremos felicitar la intervención de los 3 participantes y les solicitamos estén atentos a los resultados. La comisión organizadora me indica que el día viernes 9 de julio a las 6 de la tarde será la ceremonia de premiación. Por tanto, se les va a enviar un enlace de Zoom
a todos los participantes para invitarlos a dicha ceremonia. En la misma ceremonia se nombrará a los ganadores del premio Reverendo Padre Mellado Manzano en ensayo Historia de la Independencia del Perú. A nombre del señor rector Dr. Javier Ríos Labaña, de la comisión organizadora de este concurso de ensayo que preside el decano de la FAEDCO, el doctor Raúl Valdivia Dueñas, les expresamos el agradecimiento por su asistencia. Reconocemos también la presencia de los participantes y de los miembros del jurado, en este caso al magíster Juan Quinteros Escobar, que ha actuado como presidente, al magíster Luis Vizcarra Fernández, que ha actuado como secretario, y al magíster Alex Valenzuela Romero, que ha actuado como vocal. Muchísimas gracias a los señores miembros del jurado. Mañana jueves cumplimos con la categoría posgrado y categoría docente. Los ensayos de la categoría posgrado son los siguientes. En maestría se presenta el ensayo Un aprendizaje transformativo después del bicentenario y lo trae el maestrante con el seudónimo Junio. En doctorado, la participación del doctorando de seudónimo Anaximandro con el ensayo Identidad e Independencia, una crisis pendiente de respuesta. En la categoría docente, el ensayo que se presentará lo traerá Asterix y el título del ensayo es Bicentenario de las habilidades sociales. ¿Por qué no nos quedó este legado del Libertador? Nos volvemos a encontrar entonces el día de mañana, a las 4 de la tarde, por esta plataforma, donde se van a presentar los clasificados de la categoría posgrado y docente para exponer sus ensayos. Muchas gracias y tengan todos ustedes muy buenas tardes.